Soy Graciela Pérez y esto es La Neta Madre. Bienvenidos a La Neta Madre por Graciela Pérez. Netas madres, pues hoy tenemos a un doctorazo que ahorita se va a presentar, que nos viene a platicar de las enfermedades mentales. Así que bienvenido, doctor. Qué gusto me da saludarlo. Por favor, preséntese aquí con la audiencia de La Neta Madre. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Manuel Ollosa Álvarez. Soy médico psiquiatra. Trabajo en el Hospital Español. Qué padre que hoy vayamos a tocar un tema tan importante como es el de las enfermedades mentales. Cuando uno empieza a sentir cositas raras, de que se salen fuera de la normalidad, y también las personas de alrededor que dicen, híjole, aquí mi hermana o mi mamá o yo mismo, y se quedan ahí con eso de no voy a ir a un psiquiatra ni de broma. Al final de cuentas, todo es una enfermedad orgánica, es parte del cerebro, y aunque también hay como entidades como la psicología, donde lo ve desde un punto de vista un poco más mental, vamos a decirlo así, pues en realidad pues hay componentes físicos orgánicos que son los que tienen este trasfondo de las enfermedades mentales, y por eso es que hay que tratarlos, ¿no? Y está muchas veces esta como muletilla social que utilizamos, ¿no? De échale ganas, ¿no? Pero pues en realidad también es como le digo a mis pacientes. Yo voy, me como unos tacos en la esquina y me da una gastroenteritis horrible. No voy a decir, le voy a echar ganas para no tener fiebre, le voy a echar ganas para ya no tener diarrea, ¿no? Pues aquí es igual. O sea, una cosa es sí ponerle voluntad, como es voluntad decir, ir a ver a un doctor, tomarte tus pastillas o seguir las indicaciones que te recomienden, y que es muy distinto al decir le voy a echar ganas y yo solo puedo quitarme esto de encima. Muchas veces sí pueden haber conductas o métodos, acciones que podemos utilizar para poder pues estar mejor, para poder brincar como ciertos episodios que podamos tener, duelos o cuestiones adaptativas, episodios depresivos menores, ansiedad, ¿no? Y que también funcionan muy bien y que van de la mano con un tratamiento psiquiátrico, pero muchas veces también pues llega un punto en donde sí necesitamos hacer una intervención. ¿Y cómo te das cuenta? Eso es la pregunta del millón. ¿Cómo te das cuenta cuando tienes un trastorno o una enfermedad mental? Sí, pues bueno, lo que también siempre le digo a mis pacientes es que es a partir de la funcionalidad, ¿no? A lo mejor yo puedo tener un carácter o un temperamento ansioso, una personalidad ansiosa, o puedo ser alguien melancólico, o puedo ser alguien más bien acelerado, ¿no? Pero pues si estoy bien conmigo, si hago mis cosas, si estoy bien con mi familia, dentro de la normalidad, ¿no? O sea, si voy a mi trabajo y no hay ningún problema, si estoy bien con mis amigos, con la sociedad, no hay ningún problema, ¿no? Pero si ya estoy fallando, ¿no? Si a lo mejor ya tengo problemas con mi familia por la ansiedad que tengo, o por el episodio afectivo en el que esté, o si ya estoy faltando al trabajo, si ya no veo a mis amigos, o si ya el verlos también se vuelve problemático, pues todas esas cosas nos hablan de una disfunción, y entonces ahí es donde debemos de plantearnos si pues tenemos que ver a alguien profesional o no. ¿El trastorno mental y la enfermedad mental es lo mismo o hay una diferencia? Pues digamos, es una diferencia pues de definiciones, ¿no? O sea, al final de cuentas, dentro de la psiquiatría se le habla de todavía hasta la fecha, y según, por ejemplo, las guías americanas, que es el DSM, que está en la edición 5, que se le llaman trastornos porque al final de cuentas son criterios clínicos, o sea, que son criterios que yo veo, ¿no? O sea, por ejemplo, un episodio depresivo mayor, necesito ver
que hay ánimo bajo la mayor parte del día, la mayor parte de todos los días, por un periodo de tiempo que son más o menos 15 días. Tiene que, o sea, podemos estar irritables o podemos perder como el deseo de hacer las cosas y un conjunto de cosas. Y todos son criterios que yo veo nada más. No tengo un Claro, un diagnóstico. Ajá, no puedo decir, le tomo una muestra de sangre y entonces voy a ver que tiene niveles de tal sustancia bajos o de alguna hormona, alguna cosa, no como criterio diagnóstico. Todo es clínico, todo es lo que yo veo. Entonces, por eso se le llaman trastornos y no enfermedades como tal. Ok. A lo mejor una enfermedad requiere un grupo de signos y síntomas. ¿No? Síntomas, que es lo que nos expresa el paciente, y signos los que yo veo tanto clínicamente como a lo mejor auscultándolo con una radiografía, con una tomografía. Claro, ya como con un diagnóstico más preciso, ¿no? Exacto. Y nosotros, pues, aunque sí ya contamos con más herramientas al respecto, todavía no, digamos, son estándar o están estandarizadas o son recomendaciones fijas. Por ejemplo, desde a lo mejor una tomografía por emisión de positrones, que sí se puede utilizar, pero que no es una, o sea, no descarta la enfermedad, no, o a lo mejor un electroencefalograma, algunas otras cosas. Pero he escuchado que dicen que los Encefalograma. encefalogramas que no son la panacea. O sea, que al final tú vas por tu diagnóstico y tú quieres saber así tu diagnóstico tal cual y que a veces, no se sabe. O sea, qué tanto es 100% seguro de que vas y te van a decir tienes tanto, tienes tal, o tienes bipolar, eres bipolar o eres esquizofrénico. Por la clínica. O sea, por la clínica. O sea, ajá, es el complemento de ambas. Exacto. Sí. O sea, es lo que te digo. No tenemos estudios de laboratorio, claro, o de gabinete que nos hagan forzosamente un diagnóstico psiquiátrico. Sí. Necesitamos solamente la clínica. O sea, si yo, por ejemplo, veo que tienes ideas que están fuera de la realidad, tienes alucinaciones, tienes lo que llamamos conducta o pensamiento desorganizado, ¿no? Pues a lo mejor puedo pensar que estás en un síndrome psicótico y entonces ya de ahí yo tengo que ver cuáles son los criterios que cumples para poderte dar un diagnóstico o no. Y también eso mismo hace que muchas veces los diagnósticos en psiquiatría no es que cambien radicalmente, pero sí pueden irse moviendo, ¿no? Tenemos diagnósticos transversales, que es yo hoy como te veo, te puedo decir que por lo que tú me platicas, porque como yo te veo, tu diagnóstico puede ser este o es este. Y diagnósticos longitudinales, que yo después de conocerte te sigo a lo largo del tiempo y entonces a lo mejor me doy cuenta que, por ejemplo, no tenías un episodio depresivo mayor, sino que en realidad era un trastorno bipolar. O sea, hoy muy común que, por ejemplo, un trastorno psicótico sea inducido por sustancias o medicamentos, pero más por sustancias últimamente, a ya poder decir que solo fue eso, o a lo largo del tiempo decir que pues desarrollaste una esquizofrenia, o ya era una esquizofrenia que se sumó con un trastorno por consumo de sustancias. Entonces, pues va variando mucho. Y eso del consumo de sustancias, al final del día, ¿qué tanto es genético? O sea, que está tu genética y eso nada más, la sustancia lo acelera, ese proceso al que ya ibas. O sea, sí, es a veces, digamos, no tenemos un porcentaje como tal, pero sí hay muchas veces, o sea, son varias cosas. Hay algo que le llamamos en la psiquiatría la patología dual, ¿no? Que dicen que un trastorno mental va a ir acompañado de algún trastorno o un consumo perjudicial de alguna sustancia, ¿no? Por ejemplo, los pacientes depresivos tienden a utilizar cuestiones depresivas como marihuana, alcohol, cuestiones así. Gente que tiende a ser más acelerado, que tiende hacia la euforia o a la inatención, tienden a usar más bien cosas que les den para arriba, ¿no? Como estimulantes, cocaína, cosas así. Y hay como esta teoría de que puede ser como cierto tipo de automedicación, pero que es, o sea, no es para nada funcional, ¿no? Que no es para nada benéfico para los pacientes y entonces acaban haciendo una bola de nieve.
¿no? Y también hay muchas veces que a lo mejor yo tengo cierta predisposición genética para, por ejemplo, padecer esquizofrenia y consumo marihuana, o consumo LSD o consumo alucinógenos o cualquier sustancia. Entonces me psicotizo y a lo mejor esa era la gota que faltaba para derramar el vaso y entonces que se desarrolle ya un cuadro de esquizofrenia como tal, o a lo mejor se queda en un cuadro psicótico y que si uno ya no consume sustancias, pues no le voy a dar. Claro. Y entonces una persona que no tiene ningún gen que lo pueda llegar a predisponer a una cierta enfermedad mental, no, o sea, no puede ser que le dé un brote psicótico. Pues no, en teoría no, pero es que también no es que haya un solo gen, sino que hay lo que le llamamos polimorfismos, que son alteraciones dentro de genes. Y por ejemplo, para la esquizofrenia, pues se han encontrado más de 100, ¿no? Entonces es muy difícil tomar una muestra de ADN y decir, hoy tú tienes tanto riesgo para tener esquizofrenia o no. También desde aquí lo podemos ver más por también cuestiones clínicas que hay pacientes que les llamamos de alto riesgo o de ultra alto riesgo y que es a partir de sus antecedentes familiares, de cuestiones que les hayan pasado en la vida, ¿no? Pues también vemos que como ciertas, hoy es más difícil, ¿no? Pero por ejemplo, se hicieron estudios donde en los Países Bajos aumentó potencialmente la incidencia de psiquiatría en esa zona porque fueron tiempos de guerra, fueron tiempos de hambruna a inicios de el siglo pasado, ¿no? Entonces, como esas cosas también alteran nuestra genética, ¿no? El que estemos en un ambiente agradable o no, o sea, si estamos en una guerra, estamos en una hambruna, si sufrimos bullying en la escuela, si tenemos un ambiente agradable en casa o no, son muchos factores que al final de cuentas lo que más va a pesar hasta la fecha, pues sí es la parte genética y eso también cómo va condicionando la parte ambiental o no, ¿no? ¿Y cuáles son las enfermedades mentales más comunes? Pues la más común es la ansiedad y las fobias. Ok. ¿Fobias a qué? Pues a lo que quieras. O sea, una fobia es un miedo intenso, irracional a algo específico, que es distinta a ansiedad, que la ansiedad es tener miedo a algo, pero no saber a qué. No es como de ahí viene algo, pero qué es, no sé, pero ahí viene, ¿no? Claro. Y la fobia, pues a lo mejor tenerle fobia a volar, fobia a los ratones, fobia a las jeringas, a la sangre, a los lugares cerrados, a los lugares abiertos, a cualquier cosa. Esas son las enfermedades más comunes. O sea, ¿en qué punto puedes abrazar a esa persona que tiene una enfermedad mental bastante grave? Pues depende muchísimo. O sea, porque a lo mejor y ahorita estamos platicando, yo tengo fobia a los ratones y pasa corriendo uno y yo salgo y me aviento del balcón, ¿no? Del miedo que me da. Y a lo mejor, pues alguien con esquizofrenia, normalmente, son personas que no van a tender a ser agresivas, sino más bien son personas que tienden a estar a la defensiva, ¿no? Y en cuanto a clasificaciones, tenemos las enfermedades mentales graves, que les llamamos, que es la esquizofrenia, el trastorno depresivo mayor y el trastorno bipolar. Pero les llamamos graves porque conllevan otra serie de factores y complicaciones que nos pueden hacer llevar en declive la vida o incluso pues acortarla, ¿no? O sea, pacientes con esquizofrenia, trastorno bipolar, no forzosamente a libre evolución, pero con un mal control, tienden a vivir hasta 20, 25 años menos en comparación con la población general. Entonces estamos diciendo que a lo mejor es gente que tiene una expectativa de vida de 50 años, de 45 años. Podríamos como agruparlo en el trastorno bipolar y la depresión, que son enfermedades que, o sea, no solo son mentales o cerebrales, sino que son sistémicas. Porque nos producen alteraciones en todo nuestro organismo y producen que haya salida de hormonas que les llamamos proinflamatorias y entonces eso aumenta nuestra resistencia a la insulina, aumenta incluso la capacidad para perder peso, aumenta las alteraciones en
en el colesterol, los triglicéridos, nos produce a la larga, nos puede producir a la larga muerte celular a nivel cerebral, ¿no? Entonces, eso combinado también con un mal estilo de vida, ¿no? Que a lo mejor, pues es alguien que, o sea, si estoy deprimido, pues no quiero salir de la cama o no me alimento adecuadamente o pues no hago ejercicio, no socializo. La socialización se ha visto que es una parte fundamental para el desarrollo de una buena salud mental. Entonces, todas esas cosas también van llevando un declive a pues nuestra vida, nuestro estilo de vida. Entonces, pues sí nos puede llevar a tener ya después diabetes, hipertensión, dislipidemia, infartos. Y de lo que tú hablas es de una enfermedad personal, una enfermedad directa. O sea, que igual y puede afectar de manera indirecta a los demás, pero no hay alguna enfermedad mental que pueda poner en peligro la vida de las personas que los rodean. Pues a lo mejor la psicopatía es así, pero normalmente los psicópatas pues pasan más desapercibidos y esos no buscan atención psiquiátrica. Es una enfermedad muy, 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 muy compleja. En todo caso, la que podría poner como en riesgo a los demás, ya sea emocional, físico, económico, ¿no? Porque son personas que tienden a buscar ventaja de los demás para ellos mismos. Por eso mismo, ¿no? O es gente que le falta empatía, ¿no? Cuestiones así. Repito, las demás pues son más bien enfermedades que buscan ayuda o que se recluyen, ¿no? O sea, por ejemplo, uno tiene en la cabeza a partir de las películas o los libros o que un paciente esquizofrénico va a salir con un cuchillo y no es cierto. Son personas que normalmente, digo, no es lo más común, no tendría por qué pasar, porque normalmente estas ideas que le llamamos delirantes, estas ideas que se salen de la realidad normalmente le llamamos egodistónicas, o sea, son malas para ellos, ¿no? Y entonces, pues me están persiguiendo o alguien me quiere hacer algo o ponen micrófonos en mi casa, alguien me está vigilando y entonces... Pero ¿qué tal le actúa en consecuencia? O sea, hazte cuenta que dice, hay micrófonos en mi casa, alguien me está vigilando. Entonces tocan la puerta y entonces sale con una espada y me quiero defender, ¿no? Y entonces... ¿Qué tanto? Sí, o sea, es una posibilidad, pero sería muy, muy difícil. Normalmente es gente que se recluye, es gente que no quiere salir, que no quiere ver a la gente. ¿Qué tanto puede perder el control a alguien bipolar y matar a alguien a golpes? Sería, o sea, digo, o sea, siempre hay una opción, ¿no? Pero sería difícil. En el caso de los pacientes bipolares, o sea, para decir que alguien es bipolar, no es como que tengas cambios de humor constantes, ¿no? Sino son tener, o sea, hay diferentes tipos, pero son episodios de manía o de euforia en donde hay mucha energía, necesitas dormir muy poquito y tienes toda la pila, tienes muchas ideas, piensas muy rápido, pero, o sea, pensar tan rápido luego hace que se te tropiecen las ideas, entonces puedes tener lo que le llamamos bloqueo del pensamiento. Sí puede haber conductas de riesgo, pero son más bien o sea, manejar rápido o hacia ellos mismos otra vez, no hacia los demás. Ajá, voy y me compro todas las tiendas de el centro comercial, ¿no? O cosas así, o empiezo a regalar cosas, y sí, o sea, hay una parte en donde hay un aumento de la irritabilidad, ¿no? Pero repito, sería muy, muy difícil que de esa irritabilidad se convierta en un como impulso homicida. La cuestión, o sea, bueno, para definir lo que es una idea delirante, es una idea que está fuera del marco de la realidad, que puede llegar a ser muy compleja, ¿no? O sea, sí. Y que es lo que le llamamos que es irreductible a la realidad, aunque yo te diga, no, no es cierto, me vas a decir, no, sí es cierto, ¿no? O sea, irreductible a la lógica o a la realidad y que además produzca un sentimiento. Normalmente pues va a ser ansiedad, miedo, ¿no? Preocupación. Normalmente son sentimientos negativos, ¿no? Y entonces a lo mejor, o sea, no que no pueda pasar a lo mejor en etapas iniciales, pero, o sea, si llega un familiar conmigo y me dice, oye, es que escuché paso en la azotea, a lo mejor no me va a decir eso, se me va a decir, oye, es que ya escuché que llegó el FBI por mí y sí, exacto. Entonces se vuelve
menos fácil de creer. ¿Se pueden curar o no se pueden curar? Se pueden controlar. Se pueden controlar y esa persona se puede saber, digo, no sé, me entra la curiosidad, ¿qué punto de ella lo hace por maldad o qué punto de ella está completamente, o sea, porque es porque está enferma, o sea, Sí, 100% porque está enfermo. si llega a ser tu pareja o alguien cercano, ¿qué punto tienes que tolerar ese tipo de cosas? Si lo está haciendo no por mala voluntad. Exacto. Sí, pues, o sea, yo creería que el de la funcionalidad, ¿no? O sea, porque hoy afortunadamente tenemos las opciones, digo, no todos los tratamientos son, digo, funcionan mucho mejor que hace 50, 60 años, no son coercitivos. O sea, tengo un maestro que dice que hasta el agua bendita tiene efectos secundarios, ¿no? O sea, entonces, pues sí, efectos secundarios pueden haber, pero todos se pueden controlar de alguna manera o todos se pueden buscarle un enfoque para minorarlos, ¿no? Afortunadamente, alguien con esquizofrenia, con un trastorno bipolar, puede vivir una vida normal, común y corriente, ¿no? Como lo hacen las personas con diabetes, con hipertensión, con alteraciones tiroideas, ¿no? Que pues a lo mejor necesitan una pastilla. Claro. Y sí influye el tiempo en el que tú diagnosticas, o sea, Sí. ¿te ayuda a qué? ¿Te ayuda a hacerlo con Pues más nos ganas? ayuda a cuidar más esas neuronas que estamos agarrando a tiempo, ¿no? Porque se vuelven enfermedades, o sea, como repito, que o sea, dentro de todo son tóxicas para el cerebro. Pues vemos que con cada recaída podemos tener también con mucha mayor dificultad para poderlo sacar adelante con medicamentos, con intervenciones sociales. O sea, sí tiene que ser idealmente pues un tratamiento integral, ¿no? No nada más meter una pastilla y esperar que todo mejore, ¿no? O sea, hay que hacer intervenciones personales, familiares, que tanto el paciente como la familia conozcan muy bien la enfermedad, conozcan muy bien que les digo son los focos rojos, ¿no? Que o sea, que no tenemos que esperar a que sea ya un cuadro así bien puesto con todos los síntomas para poder actuar. Una reintegración social, un entendimiento social al respecto, ¿no? Concientización del por qué necesitamos estar al pendientes, o sea, no solamente del prójimo, sino también de nosotros mismos, ¿no? O sea, diferenciar, ¿no? Porque también nos podemos ir al otro extremo, ¿no? Hay mucha gente que con mucha facilidad dice, es que estoy súper deprimido, estoy súper deprimida, o es que soy súper ansiosa, o es que tengo déficit de atención, pues es súper común ahorita en redes sociales. Decir que con un quiz te dicen qué tipo de TDA tienes, eso no existe, ¿no? Como cosas así, y es esa desinformación la que nos lleva también a que también, por ejemplo, cuando son enfermedades mentales graves, podemos tardar entre 10 a 20 años en diagnosticarlas. Claro, y esa es la invitación que les hacemos en La Neta Madre. No pasa absolutamente nada. Si tienes una enfermedad mental, como bien lo dijo el doctor Manuel, no es nada más enfermedad mental igual a asesino serial. No, hay varias enfermedades, ¿no? No precisamente tener una enfermedad mental te hace ser una persona agresiva y sobre todo te puedes, si no curar, te puedes estabilizar y sobre todo vivir en paz, porque yo creo que cuando no te tratas y no te medicas, debes de estar como en una lucha continua contigo mismo, contigo misma, y debe de ser muy fuerte. Vayan al psiquiatra, ¿no? Yo muchas veces escuchaba voces, pero yo no quería, las hacía a un lado porque decía, no estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, y no estoy loca, y no quiero estar loca, y no. Y entonces como que lo dejó a un lado y avanzó demasiado su esquizofrenia hasta un punto de quererse quitar la vida y empezaron a pasar varias cosas en su vida que hoy por hoy lo que nos puede contar es vayan, atiéndanse y es por eso que aquí tenemos al doctor Manuel para que estás en el Hospital Español, ¿verdad? Soy en el Hospital Español, sí. ¿Tú crees que las personas que tienen enfermedades mentales deban de comunicarlo en sus empresas? Oigan a sus jefes, oigan cómo están, oigan, es parte de mí esto, así como, oye,
a ver, ¿cómo están? Tengo cáncer, nada más quiero comentarles que si falto algunos días es por mis quimios o tengo tal, o sea, ¿tú crees que es algo que se tiene que comunicar? Pues yo creo que en un ideal debería, pero todavía creo que estamos bajo mucho tabú, bajo mucha desinformación. Y eso muchas veces puede hacer que desgraciadamente pierdas el trabajo o que Claro. te lo condicionen, que no te promuevan, que no llegues como a ese puesto que querías, independientemente de que tengas o no la capacidad, ¿no? Entonces, creo que es muy difícil, creo que es una decisión pues personal, porque quien lo quiera compartir. Repito, o sea, yo no creo que deba ser algo de que avergonzarse, o sea, creo que ayudaría mucho. Pero afortunadamente, o sea, con un tratamiento, un seguimiento, o sea, puedes llevar una vida normal y los ajustes que se pueden hacer a lo largo del tiempo pueden ser mínimos si estamos atentos y llevamos una monitorización adecuada, si nos estamos tomando los medicamentos de manera adecuada, si vamos revisando todo. De John Nash, el que era un economista que hicieron una película en los 2000 o en los 90, no sé, que ganó el premio Nobel de Economía con esquizofrenia, ¿no? Sí, claro. Y sin un tratamiento adecuado. Claro. ¿No? Claro. Y eso, entonces, pues bueno, al final de cuentas, las enfermedades mentales tampoco es una limitante, ¿no? Sino que a lo mejor pues es algo que nos acompaña y que tenemos que aprender a vivir con eso. Y que muchas veces el aprender a vivir con eso es tomarte tu pastilla, ir al psiquiatra, ir al psicólogo, procurarte, ¿no? O sea, también, o sea, es muy importante el ejercicio, la buena alimentación, el cuidar tus tiempos de esparcimiento, tus tiempos familiares, tus tiempos con amigos. Ya saben, si sienten algo raro, si conocen a alguien que no está estable emocionalmente, que se siente mal, que vayan al psiquiatra, igual te dicen, oye, mira, por estos días tómate esto, o no requieres, o sí requieres un tratamiento más largo, no tengamos miedo, a todos nos puede pasar. Doctor, no sé si quisiera dar un último mensaje para la gente que nos está escuchando, la neta madre. Pues creo que solo recordar que no hay salud sin salud mental. Entonces tengámoslo muy en cuenta, no tengamos miedo. Padrísimo. Netas madres, suscríbanse al canal y nos estamos viendo. No te pierdas el próximo capítulo de La Neta Madre.